Quiero hacerte unas preguntas porque sé que participaste en el movimiento estudiantil de 1968. Sí, así es, efectivamente. Tenía yo entonces 16 años y estaba cursando el segundo año de la Escuela Vocacional número 3 del Instituto Politécnico Nacional. La escuela se encontraba en lo que se llama el Casco de Santo Tomás, en donde existen como otras 7 escuelas también del Politécnico. Y bueno, yo llegué a formar parte del comité de lucha de mi escuela, ¿no? ¿Por qué el movimiento es reprimido el 2 de octubre? Buena pregunta. Porque el papel de la historia, además de documentar los sucesos, tiene que explicar las causas. El movimiento estudiantil de ese entonces había logrado el apoyo de muchos sectores populares y de trabajadores, lo que esto desde luego no era bien visto por el gobierno a unos días de iniciarse las Olimpiadas que se iban a celebrar en México en ese tiempo. En días anteriores, el ejército había tomado, casi sin resistencia, la ciudad universitaria y se apoderó unos días más tarde del casco de Santo Tomás después de una noche de férrea resistencia de los estudiantes. Con ello se trataba de quitarle al movimiento los lugares donde se hacían las reuniones y se organizaban las brigadas que a diario salían a diversos rumbos de la ciudad para informar a la gente las causas del movimiento y explicar las demandas del pliego petitorio. Dado que los medios de comunicación de ese entonces pues eran adictos al gobierno y desde luego atacaban al movimiento. Pero aún así, los estudiantes se reorganizaron en parques, en casas particulares y las brigadas siguieron funcionando. El ánimo no decaía a pesar de estas tomas. Lo único que no pudieron tomar fue la unidad del Politécnico de Zacatenco. Ahí ni el ejército ni la policía pudo entrar, ¿no? La resistencia de los estudiantes fue muy fuerte, ¿no? Desde luego que el ánimo no decaía y el 2 de octubre se había citado en la Plaza de las Tres Culturas, ¿verdad?, a un mitin en donde el Consejo Nacional de Huelga iba a hacer unas propuestas para continuar con el movimiento. El Consejo Nacional de Huelga era la organización, ¿verdad?, que incluía a todos los comités de lucha, tanto del Politécnico, de la UNAM, de la Normal, de la Universidad de Chapingo, entre otras instituciones. Y desgraciadamente ese fue el momento que el gobierno escogió para dar un golpe fuerte al movimiento. Los muertos, los heridos y los detenidos fueron de alguna manera el precio que se pagó por los estudiantes. El movimiento, los estudiantes se replegaron y el movimiento entró en una fase nueva, con nuevos intentos por organizar tanto al interior de las escuelas como fuera de ellas. Se formaron organizaciones para trabajar con obreros y con campesinos y desde luego también por ahí se formaron algunos grupos guerrilleros, ¿no? Esto de alguna manera me recuerda dos cosas que tienen que ver con el estado de Yucatán. Unos años después del 68, unos pocos años después, en los años 70 a principios, un estudiante de Derecho de la UADY, de la Universidad Autónoma de Yucatán, llamado Efraín Calderón Lara, y que era apodado el Charras, inició por estos años, ¿verdad?, una serie de movimientos para sindicalizar a trabajadores del volante, trabajadores de la construcción, en sindicatos independientes de las organizaciones gubernamentales. Por ahí del febrero de 1974 fue secuestrado y unos días después apareció muerto, torturado y con un balazo en la cabeza. Nunca, ¿verdad?, se supo quiénes habían hecho este crimen.
Otro acontecimiento que me recuerda también es el caso del director del periódico Por Esto, que se edita en Mérida, Yucatán, y que se distribuye en lo que es la península. El director, Mario Menéndez García creo que es el apellido, no recuerdo bien, había publicado en el 68 en la Ciudad de México una revista que se llamó ¿Por qué? Una especie de pregunta, y en donde criticaba, ¿verdad?, y denunciaba la política del gobierno hacia el movimiento estudiantil de ese entonces, ¿no? ¿Qué deja el 2 de octubre para la historia? Mira, me parece que generó una nueva conciencia social, a partir del cual se abrieron pues más espacios para los movimientos sociales y para la defensa de los derechos humanos. Hay cada vez más periodistas, por ejemplo, hay cada vez más periodistas comprometidos con la verdad. Se organizaron publicaciones como Proceso, la revista, el periódico La Jornada, o ese periódico de caricaturistas llamado El Chamuco. Hay algunos noticieros, incluso en la actualidad, de radio y televisión, como el de Carmen Aristegui, ¿verdad?, que informan con veracidad los acontecimientos del país. Además, pocos años después del 68, se organizaron y reconocieron legalmente distintos partidos políticos. Desde luego que estamos lejos de ser una democracia verdadera, donde los gobernantes, ¿verdad?, consulten con los gobernados las políticas que se han de seguir en lo que es la vida de la República, en donde no haya niños y jóvenes que se quedan sin estudiar, o porque no hay cupo, ¿verdad?, o porque no tienen dineros ni para el pasajes o los libros, por ejemplo, en donde esos 50, 60 millones de mexicanos que están en la pobreza, pues realmente salgan de ella, ¿no? ¿Sí? En donde existan trabajos bien remunerados, ¿sí? En donde el sistema de salud pues sea para todos, ¿verdad? No solamente una cobertura universal, sino también una cobertura con calidad. Leemos recientemente, por ejemplo, en el periódico noticias de que en muchos lugares, Oaxaca y otros lugares más, en el campo, hay mujeres que dan a luz en los baños o dan la luz a las puertas de los nosocomios, ¿no?, cuando no son atendidas como debe de ser, ¿no? Entonces, esto indica que en el país pues hay cosas todavía, muchísimas cosas por hacer, ¿no? El 2 de octubre ha quedado en la mente, ¿no?, de muchos mexicanos, ¿verdad?, como el día en el que el poder presidencial abusó de sus, digamos, de su poder, ¿sí?, abusó de sus competencias. Es el día en que desde luego también por esto mismo pierde, ¿no?, prestigio la presidencia de la República y autoridad moral ante los gobernados, ¿no? El 2 de octubre en muchas ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, se organizan marchas cada año, no solamente para recordar a los caídos, a los heridos, ¿verdad?, a los desaparecidos de ese tiempo, sino de alguna manera también para exigir justicia, es decir, para que los participantes por el lado gubernamental de ese bochornoso acontecimiento pudieran rendir cuentas a la justicia, ¿no? Eso es algo que todavía no se da, ¿sí? Y desde luego también se aprovechan estas marchas para que se puedan exponer las demandas que en distintos momentos, ¿verdad?, tienen los movimientos sociales, ¿no? La memoria histórica de los pueblos se nutre no solamente de los documentos, que pueden ser películas, como hay por ahí algunos documentales sobre el 68, sino también libros. Está el de Elenita Poniatowska, La noche de Tlatelolco, está Los años y los días,
de un participante también y dirigente de aquel tiempo. En fin, hay varios textos pues que nos nutren esta memoria histórica, pero no solamente eso, sino que la memoria histórica de los pueblos también se nutre de lo que los antropólogos llamamos la tradición oral. La tradición oral, que no consiste más que en aquellos relatos que nos hacen nuestros padres y nuestros abuelos, ¿verdad?, sobre momentos o sobre épocas pasadas, ¿no?, acontecimientos, ¿verdad?, de los años en los que ellos fueron jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, a mí el 68, pues de alguna manera me marcó. Yo abandoné la escuela, los estudios de ingeniería química que realizaba en el Politécnico y me inscribí en la Escuela Nacional de Antropología, donde posteriormente me recibí. Es decir, cambié la ingeniería por una de las ciencias sociales. En la tradición oral pongo el ejemplo pues mío un poco porque las pláticas que tenía yo con mi abuela, con mi padre, por ejemplo, nos daban una idea de toda una serie de acontecimientos y de hechos que muchas veces pues aparecen por ahí escondidos o solamente los encontramos en libros, ¿no? Por ejemplo, mi abuela paterna era maestra rural en la zona del Popoísta y ella tenía un sentimiento antiimperialista, anti-gachupín y anti-iglesia católica muy fuerte, ¿no? Hacía críticas muy fuertes a estas instituciones, ¿no?, a los gringos, a los españoles, a la iglesia católica, ¿no? Y bueno, todo eso te va pues de alguna manera dando una serie de información y te va dando ideológicamente una cierta tendencia, ¿no? Mi padre, por ejemplo, hechos objetivos, estudió, al igual que mis tíos, sus hermanos, estudiaron la secundaria en Zamora, Michoacán, en un internado que Cárdenas, el presidente general Cárdenas, habría creado para hijos de trabajadores y campesinos. Y en esa escuela, ¿verdad?, se cantaba, por ejemplo, la Internacional, que es un himno, pues, de los partidarios del comunismo a nivel mundial, ¿no? Desde luego que todas estas historias que nos platican, que nos hablan, de alguna manera también nos están dando una información, ¿verdad? Y están nutriendo, están enriqueciendo lo que llamamos la memoria histórica, ¿no?, de los pueblos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.